Juan 5:7. Juan 5:7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Gracias, Señor, estamos en tu presencia una vez más, Señor, dándote las gracias por ese alimento espiritual que tú nos das. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este pasaje nos cuenta la historia de un paralítico que, dice la palabra, llevaba 38 años esperando ser sanado. Llevaba 38 años en el estanque de Betesda, que eran unas como especie de piscinas o de pozos que habían en Jerusalén, en la ciudad de David, y que se creía que ahí descendía un ángel cada tanto tiempo y que movía esas aguas. Entonces las personas que estaban ahí estaban esperando una sanidad. Este lugar, este estanque de Betesda, significaba o era sinónimo de, ¿qué se puede decir? Como de enfermedad o de personas en condiciones difíciles, ¿sí? Se puede entender que era un lugar al que nadie iba sino los enfermos. Y Jesús, guiado por el Espíritu Santo, decide acercarse a ese lugar, porque ahí él tenía en su corazón que tenía que ir a hacer algo, una sanidad a este hombre. Entonces, lo que hace Jesús en este momento es tener misericordia. Entonces, el estanque de Betesda, hasta el momento en que llega Jesús, era sinónimo de desgracia, o sea, de gente que estaba llena de dificultades físicas, y cuando llega Jesús se convierte en un lugar o un sinónimo de misericordia, y hasta el día de hoy ese lugar es un lugar turístico porque se recuerda o se conmemora que ahí el Señor Jesús sanó a este paralítico. Entonces, la situación de este hombre es una situación que usted la mira en la sociedad. O sea, usted sabe que hay gente que realmente nace en desventaja. Y digamos, si nosotros queremos apropiarnos de esta palabra, pues entenderemos que en muchas circunstancias y en muchas áreas nosotros nos hemos sentido en desventaja. En la vida o frente a otras personas, intelectualmente, físicamente, psicológicamente, afectivamente, ¿sí? Entonces, lo que Cristo viene a hacer con este hombre es mostrar su misericordia, mostrar que aún había esperanza, porque todas las personas que estaban en ese lugar, en especial este hombre, había perdido las esperanzas, y por eso él tiene ese, esa reacción o tiene esa expresión de que siempre que él intenta, siempre llega alguien más y se le adelanta, ¿sí? Entonces, esa condición de este hombre nosotros muy seguramente la hemos vivido. Algunas personas en mayor medida, ¿sí? Y si no la ha vivido, la va a vivir, porque en algún momento de su vida usted va a ver cómo lo que usted desea, anhela, se va para otras personas. Cómo lo que usted desea lograr, otros lo logran y usted no lo logra, ¿sí? Porque la vida es así. La vida, por el pecado y por la maldición que entró al hombre, siempre será incompleta, ¿sí? Hay aflicción, dice la palabra, en el mundo. Entonces, eso implica que nosotros tenemos, como creyentes, tenemos que aprender a convivir con las aparentes desventajas que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, en este estanque de Betesda había otras personas, habían personas que tenían como un acudiente, por decirlo así, que los acercaban y que estaban con ellos dando la batalla, ¿sí? Por eso es que el Señor Jesús es selectivo en los milagros. Si usted se da cuenta, y si usted lee la Biblia o si usted imagina, porque a veces es necesario
como que transportarnos al momento y entender que si bien lo que está escrito es lo que es, obviamente habían cosas de por medio. Por ejemplo, el hecho de que había mucha gente enferma que miraba a Jesús haciendo milagros. Y yo pienso que esa situación debió haber sido muy compleja, porque es como decir, el Señor sana a los que Él quiere. Y usted que desea su milagro y la persona, pues en la época de Jesús, que desea el milagro, ¿qué pasa con esas personas? ¿Sí? Y nosotros vamos a sentir en alguna ocasión de nuestra vida, porque es bíblico, porque el Señor necesita que vivamos esta condición, usted va a sentir que otros tienen acudiente, que otros tienen la forma para lograr, que otros el Señor les facilita las circunstancias y a usted no. ¿Cómo vamos a nosotros enfrentarnos a esa situación? Con esperanza, ¿sí? La esperanza es algo parecido a la fe. La diferencia entre la fe y la esperanza es que la esperanza está esperando. La fe a veces espera y a veces se mueve, ¿sí? O sea, usted hace obras, obedece, da un paso va a un lugar a otro por fe. Pero cuando a uno le toca mantenerse quieto, ahí es cuando opera la esperanza, cuando usted no ve nada y ya no hay solución. Al paralítico le pasaba de que se había quedado solo. Su familia había decidido continuar sus asuntos, cosa que pienso que es entendible, porque si usted tiene un hermano enfermo, pues no va a dedicar su vida estando sano a estar enfermo con él, ¿sí? O sea, la gente tiene que seguir adelante y está bien. ¿Triste para esta persona? Por supuesto que sí, pero más le ayudaban al paralítico siguiendo con sus vidas y aportándole de alguna manera que quedándose al lado de él, porque es como si fueran dos paralíticos, ¿sí? Entonces, a él la familia lo va a tirar allá, como quien dice, a ver si de pronto llega el momento del milagro. Ese momento del milagro del ángel, pues era una cuestión muy, muy peleada, ¿sí? Usted sabe que era el que primero se metía al pozo, el que recibía el milagro. Entonces él tenía casi que unas posibilidades nulas, no por ser paralítico, sino porque no tenía quien lo lleve. Por eso es que él no dice, cuando se le presenta a Jesús, él no dice, no, es que las piernas no me dan, es que los brazos no me dan para impulsarme, sino que él dice, no tengo quien. Entonces, ese no tengo quién, el Señor nos los hace vivir a todos en algún momento. Yo lo he vivido, usted lo va a vivir, tenga familia o no la tenga, usted en algún momento se va a sentir completamente solo y aunque tenga gente a su alrededor, se va a dar cuenta que esa gente a su alrededor no puede ayudarlo, no puede aportarle en la forma que usted esperaría, ¿sí? Entonces, entra Jesús al lugar de las desgracias, digamos, al estanque de Bethesda, y se da cuenta que el mal de este hombre, aparte de su enfermedad, es no tener a nadie. Y ahí es cuando el Señor opera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos a alguien o algo que nos facilita nuestra circunstancia, que puede ser real la circunstancia. O sea, usted puede vivir, por ejemplo, una enfermedad, pero de alguna manera, pues usted logra una ayuda o lo que sea. Está bien. Pero ¿qué pasa cuando uno se queda, sí, o sea, en todo el sentido de la palabra, sin nada? Ahí es cuando acude el Señor. Por eso es que a veces es importante, y yo sé que es miedoso pensarlo y hasta, o sea, da susto imaginar que el Señor nos tiene que llevar a una condición así, de que nos tenga que dejar sin tener a quien voltear a ver. Pero es bueno, si usted lo ve desde este punto de vista de la fe, porque es a usted a quien el Señor le va a hacer el milagro. Entonces, cuando usted tiene a quien voltear a ver, esas personas o esas circunstancias vienen a ser como especie de atenuantes, ¿sí? Y yo creo que todos tenemos nuestros atenuantes. No tengo a mi mamá, pero tengo a mi papá. No tengo familia, pero tengo algún amigo. No tengo tal cosa resuelta, pero el aspecto laboral sí, alguna cosa. Pues en este caso, el Señor nos muestra que
Aquí el bienaventurado es este tipo, perdón, este señor que no tiene acudientes, que no tiene atenuantes, que no tiene ayuda, que no tiene ninguna forma de lograr, ¿sí? Y fíjese que alrededor de él habían más enfermos, y los enfermos se quedan viendo cómo a él lo sanan sin ser metido al agua. Entonces, nosotros debemos aprender a tener esperanza en el Señor, porque el Señor es experto en actuar en circunstancias complejas, ¿sí? Y si nosotros no lo pensamos así, vamos a estar despavoridos ante cualquier circunstancia. Y sobre todo que humanamente muchas veces, o sea, humanamente es muy común no poder ver la solución, ¿sí? Usted tiene su circunstancia y usted es el, el protagonista de su circunstancia mala, y la tendencia del hombre es a ver siempre lo negativo en las situaciones. ¿Sí o no? Y usted dice, no, pero es que, y usted no ve de dónde el Señor puede hacer algo. Por eso hay un salmo que dice, ¿de dónde puede venir mi ayuda? Porque cuando uno está mal, cuando uno necesita ayuda, uno voltea a ver, ¿sí o no? Y cuando voltea a ver y se da cuenta de que no hay nadie, es cuando alza la mirada al cielo y dice, mi ayuda viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra, así como ese salmista. Entonces, aquí se destaca algo, y es que al creyente o al hijo que el Señor ama, muchas veces le va a quitar los medios, ¿sí? Le va a quitar las posibilidades y las capacidades. No se me asusta, porque si el Señor le quita las posibilidades y las capacidades, es para ponerlo en alto. Es la única forma de que se gloríe Él. Por eso es que generalmente el siervo de Dios es una persona que no es para determinado fin. Por eso la palabra dice que coge a los que no son para que sean. ¿Sí? Entonces, en su situación, si usted tiene fe en el Señor y si usted aprende a creerle al Señor, eh, usted se va a alegrar, ¿sí? Porque usted sabe que algo, como usted no tiene nada, no tiene a dónde mirar, algo se trae el Señor con usted, porque esto que pasó en ese lugar se convierte como en un molde, ¿sí? Eh, como en una cosa que se va a repetir, como en una regla. Por eso es que el Señor decide que tiene que ir a hacer esa sanidad un día sábado, por ejemplo, y Él hizo esa sanidad en frente de gente que estaba en contra de Él. ¿Sí? O sea, el Señor en un principio de su ministerio, Él como que maneja como un perfil bajo, como que le dice a la gente, no le cuentes nada a nadie, porque Él sabía que todavía no era el tiempo de que la gente se enterara o de que la fama se empezara a expandir por las ciudades, pero llega un punto en el que el Señor sabe que estas historias marcarán a generaciones. Entonces, si nosotros leemos la palabra hoy, tenemos que creer que esta palabra el Señor eligió que esté aquí para ser nuestra. Entonces, no tenemos los medios, no tenemos las capacidades, no tenemos las formas, o el Señor nos las ha quitado de alguna manera. Sepa que en esa condición que es difícil o que usted muy difícilmente ve y piensa, ¿cómo el Señor me saca de esto? Pues ahí el Señor se va a glorificar, porque a Él le gusta actuar en esas circunstancias. Pienso yo que al Señor le gusta más actuar en circunstancias casi que perdidas que en circunstancias que tienen opción. ¿Sí? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos estos, se puede entender, aguijones en la carne, es algo de beneficio. Entonces, pastora, quiere decir que yo siempre voy a estar con esta incomodidad, con esta situación. Pues de pronto sí, pero si la situación, si usted la aprende a manejar, no se le vuelve tan grave. A Pablo fue que tenía el problema de los ojos, a él le tocó acostumbrarse. Y él era una persona que hacía sanidades y que hacía milagros y que había visto cómo se hacían los milagros y el poder de Dios. Entonces, ¿en qué circunstancias el Señor va a actuar? Pues nos guste o no nos guste, en las que Él quiera. Usted cumpla con ponerle su petición delante del Señor.
Usted cumpla con decirle, Señor, pasa esto. Procure no tener a quien mirar sino a Él, porque eso también es una decisión, ¿sí? Porque usted puede buscar. Y hay gente que yo he mirado muchas veces que una circunstancia incómoda, difícil, y se zafan. ¿Sí me hago entender? O sea, es fácil de pronto zafarse de un propósito de Dios o de un proyecto que es incómodo de tener. Entonces usted dígale al Señor, Señor, pasa esto. Está en la providencia del sanar o no sanar. Generalmente en las circunstancias más complejas es cuando el Señor obra y su promesa va dirigida hacia allá. Si el Señor no cambia eso, no quita eso, es sencillamente porque es necesario que usted tenga eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si usted se enfoca en esa dificultad, usted no va a poder progresar en la fe porque está con ese limitante, ¿sí? O sea, usted es como si uno cogiera como resentimiento porque a uno no lo ha sanado el Señor o porque con uno no ha hecho las cosas o lo que sea. Por eso es que es tan importante la actitud del Señor. O sea, claramente el Señor es selectivo en los milagros que hizo y mucho de eso tenía que ver con la fe y la actitud de la gente. Entonces, el Señor a la humanidad y sobre todo al creyente se va a encargar de, sobre todo en temporadas de tiempo, en temporadas de la vida, perdón, pasarlo por un proceso como estos, ¿sí? Aproveche cuando usted esté en esa situación de mirar al Señor, de buscar al Señor, porque el corazón del hombre se puede endurecer, ¿sí? El corazón del hombre puede perder la fe, puede perder la esperanza, pero esta palabra nos muestra que, dice una versión, que no la tengo aquí, dice que el Señor sabía el tiempo que llevaba esta persona. O sea, es como decir, él sabía que él había tenido que esperar mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo y seguir esperando. O sea, él se va a vivir ahí prácticamente, ¿sí? Se lleva a su cama, por eso es que le dice, toma tu lecho y anda y camina, porque él ya estaba instalado, como quien dice, de aquí no me muevo hasta que algo pase. Pero pues hay gente que no lo toma así. Entonces viene, le pide algo al Señor, no pasa y la gente abandona. No, el creyente debe vivir en esperanza y entendiendo las providencias del Señor. Sepa que las promesas son para usted, que los que la intención del Señor es cumplir y hacer cosas como las que hizo en la palabra. Agárrese de eso y créale. Ya Él verá cómo le tramita su asunto y sobre todo cuando usted se dé cuenta que como que nada le está funcionando, porque a veces pasa así. A veces uno como que, no sé si les ha pasado que de repente usted discute con alguien y el mismo día discutió con el otro y con el otro y con el otro y uno dice, bueno, pero ¿qué es que pasa? Justo hoy no tengo dónde apoyarme, ¿sí? En esta situación. Me quedé sin dónde apoyarme. Bueno, ahí apóyese en el Señor, porque cuando el Señor nos quita los medios es cuando Él más puede actuar, cuando no hay atenuantes. Hay un versículo en Romanos que dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores, para que, o sea, el Señor nos tiene muchas veces que llevar a un punto tal que ya es como lo último. O sea, no, es como que nos lleva, nos estira el Señor y prueba y mira su fe y su resistencia. Y a los caprichosos, a los que dicen, ay, ahí no pasa nada, a mí no me ha pasado nada, Dios no, conmigo no, para ellos este tipo de promesas no es. ¿Sí? La fe es paciente, la fe espera. ¿Sí? Entonces, si usted está en un lugar, en una iglesia, está en la iglesia, y no es paciente en esperar una promesa del Señor, quiere decir que eso que usted tiene es cualquier cosa menos fe, ¿sí? Y se la puede entender como se quiera, estar desesperado, ser anímico, ser como emocional en las cosas, pero no fe. Entonces, no se extrañe de que el Señor lo lleve a que se demore un poco, ¿sí? Su proceso.
a que usted primero tenga que ser tratado para recibir la bendición del Señor. Por eso aquí dice que cuando éramos totalmente incapaces, es que Cristo vino a salvarnos. ¿Sí? El Señor exalta cuando nosotros ya estamos, que ya se nota que usted es incapaz ahí. Cristo vino en el momento preciso y murió por todos los pecadores. Usted sabe que para los judíos hay más libros aparte de la Biblia, ¿sí? Hay libros como proféticos y obviamente pues todo lo que no esté dentro de la Biblia no se puede, y para ellos también, no se puede acatar. Entonces había una cosa por ahí que decía que los judíos estaban esperando que en Jerusalén hubiese una condición como perfecta para que Cristo viniera. Y justo viene el Señor cuando los judíos están en una condición, al contrario, difícil, ¿sí? Cuando se suponía que no tenía que venir. Entonces dice que esos libros proféticos decían que Él iba a venir cuando haya algo así, no recuerdo bien, cuando haya santidad. Y no, por eso es que Cristo viene a darle a entender a la gente que Él no vino sino por los que están enfermos, por los pecadores y por los que necesitan del Señor. Y entonces, uno con el Señor, y esto es algo serio y se lo digo con todo el corazón y ojalá usted lo guarde ahí, porque si hay algo difícil en el hombre es la altivez, pero con el Señor las cosas no funcionan si usted está altanero y usted está exigiendo y usted está como si usted mereciera algo, como si, por eso es que la gente dice, es que esas iglesias son estafadores, son lo que sea, porque piensan que tienen que venir y que las cosas se les van a dar, ¿sí? Y no es la iglesia, no es el pastor, no es la gente, es la providencia de Dios. Si usted tiene fe, créalo. Por eso el Señor decía, el que tiene oídos, óigalo y acátelo. Y el que no, pues no, qué lástima. Hay mucha gente que se pierde por altanera y por altiva, ¿sí? Pero usted que ha podido escuchar la palabra que el Señor se le ha presentado y que mire, este pasaje que estamos leyendo es muy preciso y nos dice que Él viene en el momento exacto. O sea, si usted está en este momento escuchando, si el Señor si el Señor a usted lo ha llamado en este momento, en estas condiciones y todo, es porque es el momento preciso para que usted pare bolas, ¿sí? Porque si no, usted se queda ahí sentado y dice, no, sí, o sea, el hombre o nosotros generalmente tendemos a decir, no, sí, o sea, como si todo fuera después. ¿Sí se ha dado cuenta que uno dice, eh, voy a hacer, voy a disciplinarme en X cosa, pero las semanas van pasando, ¿sí o no? Y uno no se disciplina ahí mismo. O sea, uno como que imagina que la disciplina viene después o que a partir de ahora voy a empezar, a partir de ahora quiero empezar a tener mejores hábitos, pero no pasa, o sea, es como después siempre. Todo nosotros lo tendemos a dejar para después. Esto que el Señor está hablando y que aunque usted no crea es para usted porque usted tiene cosas que tienen que ser cambiadas y sanadas, es ahora, ¿sí? No, que estoy en el peor momento de mi vida o que estoy en el mejor momento de mi vida y yo no me quiero consagrar. Eso pasa mucho, ¿sí? No es que este no es el momento, bueno, lo que sea. Hágale caso al Señor ahora, porque Él viene en el momento preciso. Hay gente que quiere luego buscar al Señor y ya esa puerta está cerrada y eso pasa, así que pues créale al Señor eh, y sea manso delante de Él, sea una persona que sabe recibir, porque el que es bendecido en el reino de los cielos o sea, en la vida, el que es bendecido es el que sabe recibir. ¿Sí? Por eso es que esto deriva muchas cosas, pero por eso es que la palabra no bendice al que no sabe dar. ¿Me hago entender? Porque para saber recibir hay que saber dar. Entonces, el Señor opera de esta manera. Le bendice al que ha aprendido cómo se reciben las cosas. Porque si no, usted recibe y luego ya no importa nada. ¿Sí? Ya usted logró sus objetivos y nada más va a importar.
pero aprenda a recibir de parte de Dios. En su angustia, en su situación, clámele al Señor. No vaya ante otra cosa primero. Eso es otra cosa que, que me incluyo, hacemos muchísimo. En vez de ir primero al Señor, intentamos buscar como un consejo, por ejemplo. Intentamos buscar una solución. Antes de, antes de ir donde el Señor, primero pensamos la solución, generalmente. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero no, usted que cree en el Señor y que tiene su corazón humillado, humillado por una sencilla razón, por su condición. Mírese a usted mismo y se va a dar cuenta de que hay mucho por lo que pedir, de que hay mucho por lo que clamar, ¿sí? Usted está humillado por su condición o por lo que sea dócil delante del Señor, clámele, vaya primero donde Él, antes que buscar la solución. Ese gesto el Señor se lo va a bendecir, yo se lo aseguro, ¿sí? Fíjese que yo estaba pensando en este pasaje y usted va a encontrar diferentes circunstancias en la palabra y en la vida. Y otra circunstancia es una persona a la que el Señor parece que se ha ensañado en darle todo, ¿sí o no? A veces el Señor como que a algunos les da la economía, les da familia, les da condiciones de aparente ventaja. Esto no es malo, si viene de parte del Señor, está bien, si el Señor decidió dárselo así, está bien. Pero más riesgo tiene una persona que ha sido bendecida que una persona que no. Por eso es que este señor, el paralítico, cuando le dice, él ni sabía quién era Jesús. O sea, tanto que al final de su milagro, cuando ya él se levanta y coge su lecho y anda, los fariseos le preguntan, ¿quién fue el que te sanó? Y él les dice, no sé. O sea, no sé, simplemente me dijo, toma tu lecho y anda, y yo pues hice lo que me dijo y estoy de pie. ¿Sí? Así que digamos que la condición de él era obedecer a cualquiera. Imagínense eso. Usted y yo que decimos muchas veces, yo sí no me le voy a someter a cualquiera. Es que yo sí no me voy a dejar de cualquiera. Y para él, el Señor en ese momento era cualquier persona. Pero ¿cómo sería que estaba ya qué se puede decir, de desesperado o de urgido, que le hacía lo que fuera? ¿Y por qué? Y le dicen, ¿y cómo así que en el día de reposo? Y él les dice, pero es que yo no, yo lo único que sé es que estoy sobre mis dos piernas y ya. O sea, el resto dejaba de importar para él. Pero cuando pasa el caso contrario, es mucho más fácil extraviarse. Y si usted se siente bendecido y afortunado, le recomiendo también que así como si estuviese en condiciones duras, sea humilde delante del Señor. Miren lo que le pasó a Sansón. Con Sansón el Señor hizo como un trato y le dijo que le iba a dar la fuerza porque él tenía un proyecto con él. ¿Y qué hizo Sansón? Así a grandes rasgos, pues resumiendo, él miró antes que al Señor, con quien él tenía comunicación directa, a la mujer que estaba con él. Y claro, las mujeres, las que son mujeres, saben que cuando una mujer quiere ser manipuladora y cuando una mujer quiere ser mala, es muy mala. Abro un paréntesis aquí. Nosotras las mujeres debemos ser muy cuidadosas en eso, porque usted y yo podemos ser un instrumento del diablo fatal, ¿sí? Y es serio, porque por Eva fue que Adán pecó, porque por Sara fue que Abraham pecó también, ¿sí? Y de ahí en adelante, Sansón pecó por una mujer. O sea, las mujeres que creemos en el Señor debemos buscar quitarnos ese rasgo que es chistoso, pero que nos asemeja a una serpiente, ¿sí? Porque las mujeres con la boca manipulamos, ¿sí? Y usted va a tener cierta, como mujer, si usted tiene un hogar, como mujer usted va a tener cierta forma de acción, o sea, como puedo decir, como va a lograr cosas. No, va a lograr como,
o sea, usted sutilmente va a lograr tener decisiones, ¿sí? Por eso la palabra expresa que quien edifica la casa es la mujer, ¿sí? Porque hay muchas decisiones que están en sus manos y usted es la responsable de las decisiones que le hace tomar a sus esposos, por ejemplo. Las palabras que le mete al esposo, porque si hay algo tenaz, yo recuerdo en ese momento un ministerio de 2 hermanos que se acabó por rivalidad entre sus esposas. Imagínense eso. Obviamente el hombre, pues el hombre no tiene que ser un caído del zarzo. O sea, si usted tiene la autoridad del Señor y tiene que pararla, pues párela porque usted tiene la autoridad, ¿sí? Pero como la mujer es tan astuta, ¿sí? Y tan sutil, pues nosotras debemos ser temerosas del Señor, porque nosotros o edificamos o destruimos, ¿sí? Téngalo ahí, cierro paréntesis. Entonces, Sansón miró más a su mujer. Entonces la mujer esta de Sansón, Dalila, le empieza a decir, es que no me quieres contar los secretos tuyos, porque ella quería que le cuente cómo era que funcionaba el poder de él. No, cuéntame cómo es que funciona, que tú tengas tanta fuerza, cómo es que Dios te dio esto, cómo es que no sé qué. Y Sansón, en un desliz, ¿sí? En una zafada a la autoridad, termina diciéndole que el cabello, y porque el cabello era como una señal, era como ¿cómo se puede decir? Como un símbolo, era como un sello que él tenía entre Sansón y Dios, que le demostraba al Señor que él estaba sujeto a él, ¿sí? O sea, él, si se quería hacer otro look, no podía, porque él tenía que respetar la decisión del Señor. Y preciso, decide o se deja por la mujer quitárselo. Y la conclusión de eso es que el Señor se apartó de él. Al altivo, cuando hablamos de apartarse es alejarse, ¿sí o no? Y mire la similitud. Al altivo el Señor lo mira de lejos, dice la palabra. El Espíritu de Dios se alejó de Sansón y Sansón no se dio cuenta. Y cuando venían los filisteos, creo, venían a acercarse donde él a atacarlo, él dice, no, voy a hacer esto. Y claro, él ya planeaba sus cosas pensando que las capacidades y que todo lo bueno ya estaba en él, que era una característica propia, eso pensó él. Y se equivocó porque, claro, no logró hacer su jugada porque ya, así textual dice la palabra, el Señor lo había abandonado. Y pues él se muere ahí, en esa batalla, le sacan los ojos, mejor dicho. Ese fue el destino de Sansón, ¿sí? Porque el Señor no va a correrle a nadie que quiera pasarse por la faja su autoridad, es decir, la autoridad de Dios. El Señor no le va a conceder a usted, si usted se quiere pasar por la faja, la autoridad del Señor. Entonces, por eso es que la condición de nosotros para poder recibir es estar sumisos y entender que si el Señor quiere, se hace y que si el Señor no quiere, no se hace. Y ahí es cuando el Señor empieza a operar, ¿sí? Y yo sé que estas palabras, porque ya los veo todo aburridos, estas palabras desaniman aparentemente, ¿sí? O sea, uno dice, no, pues, ¿y ahora? O sea, que el Señor me tiene que dejar sin nada para poder bendecirme. Pues hay casos, obviamente, hay casos, pero no se desanime porque las bendiciones del Señor son para los que reconocen la autoridad de Él. Fin, sea cual sea la condición, porque mira, hay gente que nace de pie, nace parada, y hay otra gente que no. Desde la condición que el Señor lo cogió a usted, Él va a orar, ¿sí? Y lo va a llevar al propósito de Él, pero en una condición que Él considera apropiada, es decir, bajo los términos del Señor. Cuando usted se mete en los términos del Señor, después de eso el Señor lo exalta. Por eso dice que hay que sufrir un poco de tiempo, algo así, o que hay que aguantar, o no recuerdo bien el pasaje, y Él nos exaltará cuando sea tiempo, ¿sí? Entonces mire que estos dos personajes totalmente contrarios, pues tenían una característica, y es que, o sea, nos muestran una misma cosa, y es que primero su capacidad, sus formas, lo que usted tiene o no tiene, proviene del Señor.
no se coma el cuento de que son sus capacidades y son sus características, porque a Sansón, que era reconocido como el hombre fuerte, el Señor se alejó de él y dejó de tener la característica. Y hay mucha gente que vive eso. Van bien, bien, bien y de repente caen en bancarrota, les pasa algo, como que de ahí en adelante la vida como que decidió ir para atrás en vez de para adelante. Y eso uno lo ve en gente que, pues que uno no se imaginaba ver así. Generalmente sucede en lo mejor de la vida de alguien. Y si usted no está en esa condición, aún así sea sumiso, porque yo sé que aquí hay gente que espera algo del Señor, ¿sí? O sea, no, es que yo he orado, tengo esta situación familiar, tengo esta situación física, económica, en mi casa no se me dan las cosas y yo cómo le enseño a una persona, y yo oro por ustedes y a veces le digo, Señor, pues ya, ¿no? Aunque concédele, pero pues son las providencias del Señor, ¿sí? Y usted tiene que estar ahí, acatando la voluntad del Señor, que siempre va a ser para bendición suya, porque Él siempre va a preferir preservar el alma, ¿sí? Entonces, si nosotros nos apartamos y decidimos hacer las cosas y buscar nuestros medios, el Señor se aparta de nosotros. A los otros personas enfermos que estaban ahí, el Señor no los miró porque ellos tenían quien los lleve. Por eso este paralítico dice, es que yo no tengo quien me lleve. ¿Sí? Entonces usted no tiene a su papá, por ejemplo, usted no tiene a su mamá o no tiene cualquier determinada cosa que considera necesaria, pero tiene al Señor, ¿sí? Y el Señor es el que le va a dar, y el Señor es el que va a ejercer en usted el poder para levantarlo. Y la ayuda del Señor vendrá a su vida y a mi vida de la manera en que nosotros menos pensamos, ¿sí? Y esto es algo que nadie puede transgredir. O sea, en estos días yo meditaba en eso, porque a veces el Señor quita o da y es inevitable, ¿sí? O sea, usted no va a poder evitar que el Señor le quite, por más que usted se esfuerce en cuidar una relación, por ejemplo. No, es que yo hice todo para que las cosas funcionen. Pero la decisión del Señor era quitarle eso. No, es que yo trabajé fuerte, ¿por qué me sacan? Pues recíbalo de parte del Señor y confíe en Él y no busque a nadie más. Por eso el apóstol Álvaro decía esta mañana, usted no debe buscar a nadie más como referente que la palabra, porque va a llegar el día en que el referente o quien lo impulsó en algún momento o el que lo guió en algún momento no va a estar o va a estar en contra, ¿sí? Entonces, ¿quiere decir que se echa todo a perder? Pues no, porque usted es independiente en su fe. Usted es responsable de su fe. Yo soy responsable de predicarle la palabra, pero usted es responsable de lo que hace con esa palabra, ¿sí? Y usted va a tener que darle cuentas al Señor. Por eso él decía, el que tenga oídos, que oiga. O sea, al Señor también le pasaba que había gente que sencillamente no le recibía o no le parecía tan importante y esa gente no oía, a pesar de que estaba escuchando con sus oídos naturales, pero no oía. Entonces, pues usted verá lo que quiere oír y lo que quiere creer. Yo le hablo la palabra de Dios que tiene poder, y si usted tiene la fe, se agarra de eso y entiende que usted no necesita tener nada, ni capacidades, ni condiciones, ni una ayudita. Es que yo necesito una ayudita, un empujoncito, no tengo quien quien sea como mi patrocinador, por decirlo así. Pero usted sí tiene a su patrocinador y su patrocinador es el Señor, ¿sí? Y con eso, si usted le cree al Señor, usted va a ver manifestaciones exageradamente poderosas que se van a notar, escuche esto, a ver, yo creo que ya para terminar, se van a notar en una cosa bien importante. 1, 2, 3, no mentira, quiero hacer suspenso. No, se va a notar en su debilidad. O sea, usted no vaya a pensar que la ayuda o que la manifestación del Señor va a ser en cualquier otra cosa, va a ser en su debilidad o en su situación. Si usted no tiene familia, le va a dar familia. Eso lo dice la palabra, yo no me lo estoy inventando.
Si no tiene dinero, le va a dar su economía. A Abraham, que le dio el hijo, lo hizo padre de multitudes. Y así el Señor actuaba. Entonces, ¿en qué se va a glorificar el Señor? En eso que yo tengo como problema. Y eso es algo maravilloso, porque usted va a tener que mostrar algo y va a decir, es que yo no podía, o usted va a tener algo claro, que sus capacidades no le daban, ¿sí? Que usted no podía, que usted no tenía los medios, que no tenía papá, mamá, que lo impulse, que le ayude, que le dé, pero tenía su patrocinador, que es el Señor. Y usted le creyó, esperó, porque este es un gran ejemplo de mucha esperanza, ¿sí? 38 años, imagínese eso. Eso es como para, o sea, la verdad es que pues muy poca gente esperaría tanto, ¿no? Pero pues al que espera con paciencia el Señor le concede o alcanza, ese alcanza la promesa y usted va a ver la manifestación del Señor. No, pues cuando ya me muera, usted va a decir, ya cuando me quede poco tiempo de vida. No, lo que pasa, lo que pasa es que esto sí es bien, bien serio y también le digo, preste la atención a lo que le voy a decir. 1, 2, 3. A veces el Señor tiene que dar y dar vueltas por la terquedad, porque usted no la capta, porque usted no entiende, porque usted así no parezca, se enaltece. Por aquí hay alguien que no está hoy, gracias a Dios, porque si no, pues de pronto le sienta mal. Pero hay gente o sea, que intentan y uno los ve luchar y luchar y luchar y como que sí, yo quiero servir, quiero avanzar, pero es como si no. La altivez no le deja avanzar a algunas personas. Sin ir más lejos, al pueblo de Israel. 40 años en el desierto, cuando podían llegar ahí en cuestión de muchísimo tiempo menos. Pero mucho tiempo menos es un tiempo considerable, o sea, entonces no es que el Señor le va a cumplir las promesas ya cuando esté al borde de la muerte y que no, porque el Señor no es así. Mire, si hay algo que le interese al Señor es mostrar su poder a través de su vida. ¿Sí? Y guárdese eso en su corazón. Pero para que eso suceda, usted tiene que decirle, Señor, en tu forma, dime qué hacer, ¿sí? Que me dices que me pare, me paro. Que me dices por medio de alguien, porque así le tocó a este paralítico, él no sabía él, como todo judío, estaba esperando un Mesías, ¿sí? Porque ellos tenían la profecía y toda la consignación profética que estaba desde Moisés y mucho antes también. Ellos sabían, pero lo que pasa es que usted tiene que recibir las cosas de parte de Dios, porque Él perfectamente puede decir, ¿y tú qué me vas a sanar? O sea, es el ángel, más bien llévame, acércame al estanque. O sea, tantas posibilidades o situaciones que uno puede poner delante de la ayuda del Señor. Alguien me decía por ahí, y yo creo que ustedes han escuchado un ejemplo que es muy común, que uno se está ahogando, ¿no? Ahí en el mar, y Señor, ayúdame, no sé qué. Entonces el Señor le manda a alguien que pasa y le pasa una soga. No, es que el Señor me va a ayudar. No, no necesito la ayuda, el Señor me va a ayudar. Luego pasa otro y le dice lo mismo. Y luego el Señor le dice, pues que yo te ayudé. O sea, usted entienda que su ayuda, o que, mire, de parte de donde sea, el Señor puede bendecirlo. Por eso sea muy cuidadoso en no aceptar a alguien. Eso le aseguro que el Señor le hace ver con el tiempo que usted no es quien para menospreciar, para pensar que usted nunca va a necesitar la ayuda de alguien. Y esto considérelo familiarmente. A veces uno tiene ciertos familiares que dice, yo no le hablo, yo no lo necesito, yo ahí prefiero estar de lejos. O cosas así, ¿sí? O yo con esta persona no, yo soy diferente, lo que sea. Es preciso que a uno el Señor lo pone a humillarse. Yo lo he vivido personalmente, el Señor lo pone a uno a humillarse y decir, ve, de la persona que yo nunca esperé, de la persona que yo menosprecié, el Señor me está bendiciendo y me está ayudando. Y si usted no lo aprende a ver, no lo vio. Y muchos judíos se quedaron en esa situación. A ellos vino, ¿cómo es que dice el pasaje? A los suyos vino y los suyos no le creyeron. O sea, no se extrañe de que haya gente, ojalá no sea usted, que el Señor está proponiéndole
un propósito, una bendición y no se percatan. Y escuchan, que es lo peor, escuchan, pero como si con ellos no fuera. Entonces, parte de la humildad delante del Señor es entender que esto es con usted y que usted tiene que prestarle oído al Señor y creerle, independientemente de las circunstancias. Vamos a orar. Gracias, Señor. Estamos en tu presencia, reconociendo, Señor, que tú eres Dios. Reconociendo que tú eres nuestra cabeza, tú eres nuestro pastor. Reconocemos tu autoridad, Señor. Exaltamos tu poderoso nombre en medio de la congregación. Exaltamos al que vive, al que reina, al creador de todo. Hoy te pedimos, Señor, que venga tu reino a nuestras vidas. Que sea tu voluntad, Señor. Ejerce autoridad en nuestras vidas, Señor. Nosotros confiamos en ti y te creemos. Creemos en que todo lo permites tú para bien de quienes te aman, Señor. Quitamos, Señor, toda altivez de nuestro corazón. Quitamos toda idea que tenemos, Señor, de que tú tienes que hacer algo. Y te dejamos todas las situaciones delante de ti, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de esas situaciones, que tú puedes obrar mejor que nadie, Señor, en nuestras vidas. Ministra, Señor, a tus hijos la paz, la esperanza, Señor. Ministra, Señor, esos frutos de tu espíritu, la paz, la paciencia, la templanza, el amor, el dominio propio, para no salirnos de nuestros cabales, Señor, sino esperar en ti, esperar en tu promesa. Llena, Señor, a tu pueblo. Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida una sola verdad, que cuando me miras nada puedo contar. Sé
Sé que su fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Llénanos, Señor, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Enséñanos a esperar, Señor. A esperar en tu voluntad, en tus promesas, en tus procesos, Señor. Nosotros somos tuyos, Señor. Nosotros no estamos sueltos, tenemos dueño. Y ese eres tú, Señor. Por eso podemos esperar de ti lo mejor. A una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Señor. Gracias porque podemos acudir a ti, porque tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro sustento, Señor. Gracias por este momento en tu presencia, Señor. Permítenos seguir disfrutando de ti en el nombre de Jesús. Amén.